es cierto, es un poco demagógico decir el mejor vino es el donde no intervenimos, porque es más filosófico, pero ahí no hablamos de calidad. Digamos, yo tengo muchísimo respeto por gente, enólogos, viticultores, que dicen yo no quiero añadir nada porque tengo la sensación que así mi vino es más, tiene más identidad. Bueno, lo hace con convencimiento y si encima es coherente y lo hace de verdad, porque luego algunos lo dicen pero no lo hacen, pero si es coherente y es su filosofía, pues es muy respetable y chapó. Pero realmente el riesgo es de no trasladar fielmente este, este paisaje al vino. Entonces, hay que intervenir en todo momento para intentar respetar esta fotografía, ¿no? Más o menos. Que hay muchas bodegas, tanto artesanales como más industriales, que se pasan con la utilización de determinados productos o esto. Pero hay otros que se quedan cortos también. Un vino, bueno, pues con defectos, tampoco es bueno, ni es sano. Yo prefiero que se haga un vino al que se le añaden determinados compuestos químicos en una medida adecuada, que el químico, la persona que lo está elaborando, sepa lo que hace y sea una persona responsable. Prefiero eso a algunos vinos artesanales que te dicen no tiene química, pero es que luego son matadores. Yo soy un agrónomo intervencionista puro y duro, ¿sabes? De los de NPK, análisis de suelo y restitución de los elementos al no sé qué. Y yo pues empecé así, o sea, con el vademecum encima de la mesa y ver un bicho y buscar la plaga. Y ahora estoy como en el extremo totalmente opuesto, ¿no? Haciendo un poco la viticultura más natural que se puede hacer en esta zona. Aunque hay no sé por qué hay como un mantra, ¿no? Que dice que aquí es imposible hacer una viticultura respetuosa, pues nosotros yo creo que estamos demostrando lo contrario. Mi conciencia no me permite decir que un vino es ecológico o que voy a jugar a hacer un vino ecológico cuando sé que no voy a tener narices para aguantar ver que esta viña tiene ahora mismo 7.000 kilos de producción y que en 3 días me puedo quedar sin producción, porque económicamente mi empresa no lo puede soportar. Problema número 1, las pestes. El oidium y el mildiu. O sea, es muy difícil, muy caro y muy arriesgado a día de hoy, esto cambiará, creo, hacer vino como estos que hemos nombrado sin asumir unos riesgos. Si tú puedes permitirte 3-4 años, que son los mínimos imprescindibles de adaptación de un viñedo, no para que sea ecológico, que no lo es, pero bueno, para empezar a dar esos pasos y para que se aprecien en el vino, si no tienes eso, ¿de qué comes? Esa es la difícil decisión. Porque mira, cuando termina la vendimia, al cabo de 2 meses empezamos a podar, después a atar. Se le da el tratamiento de invierno para los ácaros. Dentro de nada empieza a brotar y sulfatamos. Hay que abonar, hay que fresar, hay que todo eso en los terrenos. Cuando empezamos a sulfatar es cada 14 días, venga, cada 14 días, o menos, depende del tiempo. Si llueve y nieblas y así, tienes que adelantarlo porque te viene un mildiu o te viene cualquier enfermedad o el oidio, bueno, te lo estropea. En eso tenemos... Y venga hasta septiembre. Pero venga a gastar, porque Bayer sube los productos. A pesar de que no sube nada, Bayer subió los productos este año. ¿Y quién dice Bayer? Todos los demás. Productos que te asustas, que a lo mejor un litro vale 180 euros y que no te da para nada. Y sacudes dinero sin parar no sé cuántos meses. Nosotros seguiremos utilizando, digamos que sulfuroso, porque el sulfuroso es un desinfectante. Es más, yo no creo en los vinos ecológicos y en Rías Baixas no creo en los vinos ecológicos. Galicia es una tierra bendita, pero llueve bastante. Con lo cual, al nivel de enfermedades de la viña, esto complica bastante el tema.
hay una presión constante de milio, si no es de milio es de oído, si no es de oído es de botrytis al final. Bueno, no es fácil llevar una vendimia sana hasta el final. Y hay una cierta tendencia a abusar de tratamientos en esta zona. Y si tienes fincas que antes estaban tratados con fitosanitarios y si quieres hacer el cambio, casi pierdes toda la vendimia. Eso lo oí muchas veces. En Galicia no se puede hacer viticultura natural o viticultura ecológica. Se puede hacer en cualquier sitio. Se ha hecho agricultura durante miles de años y no había productos químicos. Entonces es lo mismo. Nuestros antepasados han sobrevivido y han salido adelante con una agricultura natural. No hay secretos. La agricultura industrial, la revolución verde que nos vendieron no vale para nada. O sea, vale para arruinar a familias y para que siga habiendo un montón de hambre en el mundo. No ha solucionado nada al final. No hay un progreso, no hay nada. La pérdida de valores como este de una agricultura natural sí que yo creo que es una pérdida brutal en ese sentido. Punto de vista de salud, punto de vista medio ambiente, punto de vista cultural. El vino se hace mucho en el viñedo, que es lo que a veces algunos enólogos no entienden o no tienen en cuenta sobre todo. Y se nota, yo creo que una enorme diferencia en el producto final. Lo primero y más importante es que el vino tiene que ser sincero. Entonces, eso para mí lo que quiere decir es que no se puede añadir nada. Nosotros lo único que añadimos es sulfuroso, en pequeñísimas dosis y tal, pues sobre todo porque tenemos aparte pHs altos, bueno, un poco por conservar, ¿no? Y por no jugárnosla demasiado, aparte no filtramos y tal. Pero lo que sí que no acepto son correcciones, ni de acidez, sea quitar o sea poner, taninos, porque eso se utiliza en el 90% de los vinos, taninos, gomas arábicas, las de Dios que se hace, ¿sabes? Y que no digo que sean especialmente malos para la salud, buenos no son, pero yo creo que se engaña al personal, ¿sabes? En todo el mundo hay una enorme tendencia, una tendencia muy importante desde hace como unos 10 años a hacer vinos cada vez más saludables, más ecológicos, entre comillas, reducir la aplicación de tratamientos en los viñedos, en lo que es el proceso de manipulación de la uva, de elaboración, en el suelo. La definición de vino ecológico, que hasta, bueno, ahora se puede llamar vino ecológico, hasta la fecha era vino procedente de uvas, de viñedos ecológicos, ¿no? Ahora ya la comunidad ha legislado en cuanto a vino ecológico, ¿no? Y claro, algunas de las premisas que se limitan son estas, es decir, la barrera entre vino natural y vino industrial es muy fácil. Es sumamente fácil de evaluar y de poner baremo, ¿no? Lo que hay es que tener intención de ponerlo. Hay que tener intención de ponerlo, pero es fácil hacerlo. Y evidentemente sin tener que hacerle esos 20.000 filtrados, el dejar que fermente con las levaduras que tiene que fermentar, con las levaduras propias, o sea, todo ese proceso en el que no existe ninguna manipulación, para mí es el correcto, ¿no? Y es el que permite que el vino sepa bien. Por la climatología aquí en Galicia es muy difícil con las variedades autóctonas de trabajar de forma ecológica. Y por la lluvia, que es, no sé, 1500 milímetros o algo, y hay plantas, hay variedades como esas que son mucho más... que necesitan menos sulfatos. Las autóctonas tienes que sulfatar unos 12 a 14 veces al año, dependiendo del año, y esas 4 o 5 veces. Una diferencia. Ecológico, esas ecológico. Tú tienes que pensar en el vino que quieres hacer, entonces tienes que conseguir la uva que te permita hacer ese vino, para no poder retocar. Si no, tú mete la uva que metas en la bodega, que ya hay alguien que te lo arregle. ¿Entiendes? Haces una analítica, vale, me falta un poquito de tal, un poquito de cual y me sobra esto. Eso se arregla, estamos en el siglo XXI. Pero claro, son vinos que no sientan bien y sobre todo son vinos que para mí no son reales. Son una mentira. Bueno, no sé, es un poco como yo lo veo. Vamos
digamos, os viños do Ribeiro eran viños que basicamente se vendían, o sea, eran viños que, bueno, que se consumían moito na zona de Pontevedra, Ferrol, Santiago. A partir da Guerra Civil hai unha depresión económica moi grande. E os viños do Ribeiro non eran viños baratos, eran viños, pues, bueno, xa de certo prestixio, valorados. Moita parte dese viño iba para estranxeiro, todo, mercado holandés, mercado inglés. A partir da Guerra Civil, os mercados externos quedaron totalmente cortados e o mercado interno non tiña cartos, polo tanto, non tes a que venderlle ese produto. Esta é unha zona que se vivía única e exclusivamente, pero única e exclusivamente do viño, era que había un monocultivo impresionante, incluso exagerado, e cando tes un monocultivo e non tes a que venderlle ese produto, pois o que se fixo foi cortar todas as viñas e poñer viños de moita produción e precio baixo, como é o Palomino ou foi a Garnacha ou Alicante Buché. Digamos que o abandono tanto de viñas como do resto fixo que a xente escapara. Intentar conseguir aquí información ou, digamos, fideligna, é dicir, do 1920, 30 para atrás, é imposible, xa non é nada. E a xente que pode ter ahora 65, 70 anos, basicamente os coñecementos que ten son xa da revolución industrial, agroquímicos, moitos abonados, a maioría das castes pois limítanse a Palomino, Alicante, Torrontés, algo Treixadura, nos tintos, que basicamente esta era unha zona de tintos pois totalmente perdidas. Vender uva é ruinoso, a xente que sigue vendendo uva é porque ten unha inversión feita a montar as viñas, maquinaria que comprou e non vai tirar eso pola borda, pero cos precios que se manexan use dá para resistir e vai chegar hasta que esa persona se xubile ou se aburra, pero desde logo a siguiente generación non vai querer saber nada deso. Venga, pasa, que esto ya está ventilado. Bueno, esto más que una bodega parece una lechería. Este es Alvariño. Deja esta puerta abierta por si vuelves por ahí. Déjala. En esta finca ya se hacía vino hace 500 años. Hay documentos de cambio de vinos por capones con los monjes de San Clodio. Hace 81 hicieron la DO del Ribeiro y bueno, pues trazaron las fronteras. Las DOs tienen fronteras políticas, no tienen fronteras naturales. Si miráis en un mapa, San Amaro es justo el centro del Ribeiro. Aquí en este pueblo no hay futuro, las tierras no valen nada. Una hectárea de buen viñedo en el Ribeiro te puede costar alrededor de 120.000 euros. Aquí una hectárea de terreno en este pueblo cuesta entre 11 y 12.000 euros. O viño por antonomasia característico de Galicia era o Ribeiro. O Ribeiro foi o gran viño medieval, galego, viño de gran calidade, pois, ponderado na gran literatura, que se exportaba, o viño branco concretamente, que exportaba pois, a Holanda, a Bretaña, a Italia, en fin, e a moitas cidades españolas. Bueno, o Ribeiro entrou en decadencia, cando dependeu do mercado local e do gusto específico de Galicia, pasou a ser un viño fundamentalmente tinto, e hoxe en día, desde hai unhas décadas, volveu a ser o branco, que predomina que se valore máis. Pues Ribeiro fue de las primeras denominaciones de las que me ocupé. Hace muchísimos años, recuerdo algunos elaboradores, Freigido, por ejemplo, algunos nombres que me vienen a la cabeza, y había mucha falsificación. Había empresas que falsificaban el vino, embotelladores que hacían mezclas y tal. A mí siempre me encantó la Treixadura. La Treixadura es una variedad buenísima.
estupenda y he procurado fomentarla desde mis conocimientos y aconsejando a la Junta de Galicia al fomentar la variedad. Ya sé que es difícil de cultivo, pero es una variedad histórica fantástica. Yo creo que en muchas partes de España la viticultura ha sido más una viticultura de subsistencia. Era, pues eso, aquí en Galicia, minifundio, pues tenías viña para hacer vino, tenías patatas, maíz, etcétera, etcétera. Y tu propósito no era comercializar tu vino, cotejarte con las grandes zonas vitícolas del mundo, salvo Ribeiro, que fue la única de las 5 dedos gallegas, que realmente sí tiene una tradición de calidad, que por desgracia perdió bastante. Habrá un nuevo grupo de viticultores vuelve a querer recuperar esta tradición de calidad, pero aquí se hacía vino, pues eso, para beber, no para comercializar. Es una cuestión parecida a la del palomino en Ribeiro. O sea, me traigo una uva de Jerez, donde no llueve nunca, aún así tiene un tamaño respetable, la pongo en Galicia, se pone a llover y la uva, vamos, hacía la ola. Hasta en Arnoya se tenía que ver la palomino haciendo olas. Ahí, bravo, chicos, fantástico, claro. ¡Wow, qué cantidad de vino produce esto! Ya, pero ¿qué kilos tiene? Ya, pero ya que sabe, nada. Y se cargaron una DO con 5 siglos de historia. Dentro de Galicia, quizás el Ribeiro es la zona donde la figura esa del colleiteiro que cultivaba la viña, elaboraba y vendía, llevaba los vinos a los mercados, se mantuvo y se resiste un poco, pero cada vez hay menos y espero que cada vez haya esa dinámica se rompe y vaya a más. En Galicia é que realmente todo se está medindo en base a Rías Baixas. E iso é un error moi grave. Rías Baixas é unha DO que cantos anos ten? 30. Bueno, vos ahora mismo estades pisando nunha zona que ven con registros, o sea, con papeles do século XII. Claro. A min que Fraga tuvera a gran idea de que en Galicia había 2 DOs e había 2 castes, unha era Albariño, outra era Vencía, unha era Ribeira Sacra, e en tinto Ribeira Sacra, daquela maneira tamén, e en blancos era Rías Baixas, pareceme ben. Pero... Mira, no Ribeiro nunca se vendeu, como dixen antes, nunca se vendeu uva, todo o mundo vendía viño. Hasta que Rías Baixas, digamos, creceu a nivel de bodegas grandes que compraban uva e facían moitos litros. Tu vas á zona do condado, todo o mundo elaboraba viño na casa, todo o mundo. Tu ibas a Vigo e pedías un condado nun bar, todo o mundo tiña un viño do condado. E esa xente vivía, e elaboraban viño nas súas adegas pequeniñas. A día de hoxe, dinche, joder, eu antes facía o viño e vendía ben o viño e rendíame, e agora vendo as uvas, non as vendo, regaloas, e isto non vai para... non vale para nada, non vai para adiante, simplemente me vale para manter un poquinho a explotación, pero non me genera un ingreso. El concello regulador que haya en tu localidad, dependen de Europa, tienen unas normas muy concretas en cuanto a herbicidas, pesticidas, insumos, riegos, no riegos. Son unas normas muy claras. Para mí creo que están bien, pero una vez que ya has llegado a ese paso, por muy poquito esfuerzo más, puedes llegar un poquito más allá. Entonces ahí ya nos encontraríamos la biodinámica. La biodinámica tiene unas normas muy parecidas a la ecológica, pero contempla otras cosas. Contempla el suelo, el cielo, son una serie de medidas cosméticas que hacen que el vino exprese quién es, que exprese de dónde es y que exprese el trabajo que se hace con él. Son vinos mucho más sinceros, vinos diferentes, vinos que fermentan estupendamente en bodegas sin ningún tipo de intervención. En cuanto a si vas a tener más rendimientos, no vas a tener más rendimientos, vas a tener menos rendimientos. Lo que sí vas a tener es más calidad. O sea, no es lo mismo dar un sistémico, que lo echas a tierra y pasa por la savia, a las hojas, al sarmiento, a la uva, que dar un tratamiento de contacto hecho con hierbas naturales, con aceites esenciales, no es lo mismo. El vino tiene que ser paisaje líquido.
tú tienes que abrir una botella y tienes que ver que sale de un sitio, de un valle, de una viña en cuesta, con esta orientación, con este paisaje. Cuando los franceses hablan de terroir, no están hablando de terruño, de tierra, como se traduce en España. Están hablando de un territorio, un entorno, un clima, una pluviosidad y también de unas decisiones de viticultura. Casi, diríamos, un 90% esa base de permacultura, de Fukuoka, es complementada ca biodinámica, pero sí porque realmente a interpretación que teñen eles o que tiña Fukuoka da relación do, digamos, do agricultor, do humano ca natureza, pois é unha relación primeiro moi sana e logo que moi respetuosa, non? Se queres saber, vas a encontrar quen que che sepa decir, pois polo menos cousas que eran moi determinantes, non? O tema de fertilización, se realmente había tanta fertilización como se fai use para que haxe grandes produccións, o tema de tratamento. O sea, o tema de tratamento realmente só tes que darte conta en que momento apareceron os fitosanitarios. A partir da Segunda Guerra Mundial, 15-20 anos despois. Antes non había fitosanitarios, non había desarrollado eses químicos, non? Pero si a visión de que os viños se fan na viña, non se fan na adega, non? Eso aí, digamos, aí a ruptura, non? Con un modo de ver os viños máis, pues bueno, máis industrializados, máis dirixidos. Realmente, si tes a ventaxa de estar nunha zona onde hai un patrimonio de variedades bestial, como na Ribeiro, moitas perdidas, pero que se poden recuperar, e onde tes multitud de suelos, multitud de orientacións, tes a xente desde fai esos séculos, acostumbrou a que os viños se montaban, por así decirlo, nas viñas. Castes que teñen máis unha boa maduración, outras que manteñen acidez, outras que che van dar matices máis de suelo, outras matices máis para facer viños máis voluminosos. Entón, todo eso se conformaba xa na propia plantación da viña. Tú elexías a casta adecuada para aquela ladeira, polo tipo de suelo, polo tipo de luz que había. O fundamental para un agricultor, para un labrego, é a sabiduría. É o coñecemento do medio no que está, coñecer as plantas, coñecer os suelos. Digamos que a agroquímica libérate de toda esa sabiduría, non te obliga a pensar e xa te dirixe ela. Entón, bueno, romper con eso. Para a xente que non vimos do mundo da agricultura como a min, que de repente deixei as chaves dun taller, pois por isto, non foi tan difícil, porque non tiña, digamos, costumbres adquiridas. En este país, que se enorgullece de ser el mayor viñedo del mundo, pero no cuentan, porque esos datos los sabemos los que nos dedicamos a esto, que nuestro precio medio de exportación es 1,11 €, el precio medio. El precio medio en Italia es 7 y pico, el precio medio en Francia es 11 y pico. ¿Qué está pasando? Que al gobierno, a este o al anterior, que me da igual, que yo no estoy hablando de partidos, a los gobiernos lo único que les interesa es cuántos millones de hectolitros vamos a exportar. No les interesa el precio, no les interesa la calidad. Claro, eso es un error gravísimo. Y ese error se refleja también en las DOs. No, se valora la calidad y no se paga más la uva de calidad, pues el agricultor lo que hace es plantar ahí abajo, en los fondales, donde hay tierra negra, profunda, donde la uva te van a salir del tamaño de ciruelas Claudia, con lo cual en toda España se acaban arrancando los viñedos complicados, los viñedos difíciles, los viñedos viejos que son menos productivos, los viñedos en altitud, que al fin y al cabo son los que dan calidad. Confundir DO con Consello Regulador. O Consello Regulador é o órgano que, digamos, dirixe a DO
pero unha DO é unha demarcación xeográfica que está, físicamente está aí, son aquelas zonas. Entonces, estar na DO sempre vas estar, que estés baixo as, digamos, as órdenes ou os límites dun consello regulador, aí a día de hoxe xa teño moitísimas dudas. Moitas porque órganos que deberían de estar destinados á impulsión, a impulsar, realmente están un pouco, pois, ou para manter ou moitas veces para coartar. Facer un viño fora de DO. Que a día de hoxe penso que é unha opción totalmente válida. O problema que tes é a hora de etiquetase ou non poder reflexar realmente a zona onde estás, non? É dicir, si, estou en Ourense, vale. Bien. Cando, no caso, por exemplo, do Ribeiro, realmente o gran valor non é o viño que o faga, nin as uvas que teña, sino en a zona onde estás. Son zonas históricas que veñen desde a romanización facendo viño, non? A propia zona ten historia, esa palabra debería de ser un valor engadido. E ao non podela poñer, pois, a min, por exemplo, pois jode bastante. Pero, no momento en que teña que sopesar a mellor algunha cousa con eso, seguramente me decida coller para outro lado, non? Se se quere trazar unha línea, o único que fai falta é voluntad para coller e trazala. Porque límites, nos todos os que queiras. Xa che digo, tú que disme que é un viño artesanal, que teña reflexo da terra, tal, e cal non. Pois eu só che digo, por exemplo, eso, dúas medidas. Que che abra o armario onde garda os produtos enolóxicos de bodega e que che abra o armario onde están os produtos de viña. En el momento en que tocas la viña con productos químicos y la bodega con productos químicos, es un producto industrial. No puede reflejar terroir. Los años son todos diferentes. O sea, todos conocemos vinos que pase lo que pase siempre saben igual. O sea, los enólogos de las grandes bodegas intentan que la gente reconozca el vino cuando lo bebe. Dice, eso no es posible, eso es Coca-Cola. Productos y tal, enológicos que se utilizan, que yo no los considero fundamentales ni necesarios, porque no los uso y ahí está. Ácidos, ¿por qué tengo que añadir ácidos si lo puedo conseguir pues vendimiando un poquito antes? Teóricamente, nos libros de trazabilidade hai que apuntar todos os produtos que se utilizan na bodega. Isto non se fai. Legislación, a lo mejor lo que habría era que obligar a poner las ES y las E200 tal o lo que se ha utilizado, ¿vale? En la elaboración. ¿Qué lleva ahí? Lleva ascórbico, lleva cítrico, lleva no sé qué, lleva no sé cuánto, lleva glicerinas. El que le eche un conservante, que lo diga. El que le eche, ponga levaduras artificiales, que lo diga. Si tú te compras unas galletas, pone levaduras, pues que lo ponga. Si tú aromatizas con virutas, con no sé qué o con lo que sea, lo dices. Échale lo que te permita la ley, pero dilo en una etiqueta. Claro, ¿qué pasa? Solo los pequeñitos que trabajamos de esta forma nos interesa que se ponga en una etiqueta todo lo que lleva el vino. Los grandes no les interesa en absoluto, porque bueno, yo creo que más de una botella iba a tener que llevar colgando poco menos que les pasa calpe, para poner los ingredientes que le han puesto. Yo estaría a favor de poner los ingredientes en la etiqueta del vino. Es ridículo que sea el único producto agroalimentario que no pone los ingredientes, ¿no? ¿Por qué? Da mucho que pensar, porque no lo tiene. Todo el mundo tiene derecho a saber qué es lo que come y qué es lo que bebe. Y tiene derecho a decir, esto no lo quiero comer y esto sí. Independiente que después hay muchísimas personas intolerantes que realmente pues pueden tener problemas de salud. Entonces, ¿por qué no poner una etiqueta clara, como tienen todos los alimentos del mundo? No hay un verdadero criterio científico y de salud sobre los productos. A todos llega el poderío político. Y claro, no puede ser. Son malos ejemplos constantemente. Al final el problema es que eso lo que te va a dar son vinos idénticos de año en año.
sí, es vino, pero no me emociona. Estamos malcriando a nuestro paladar a no poder diferenciar el sabor real de la materia prima, y lo que estamos comiendo es plástico y un enfoque comercial para llevarnos como corderos ahora de la alimentación. Eso es común en todo el mundo. Lo bueno es que hay ahora como un movimiento de resistencia en el que me incluyo como consumidor y como vendedor, de gente que está un poco al margen de ese sistema y busca algo un poco más natural, digamos. Por principio, eu considero, e sempre se considerou o viño como un alimento. No caso galego, no caso do Ribeiro, sempre foi un alimento necesario. No ano 1800, 1920, 50, hasta chegar, digamos, aos anos 70, a base calórica dun agricultor, a base de calorías para poder traballar, non viña da carne, porque a carne era moi escasa. Basicamente, pois era, pois, no caso das zonas vitivinícolas, pois do viño. É dicir, o viño era parte da alimentación. Entonces, primeiro que sea san, é dicir, que non haxa produtos químicos tanto na súa crianza na viña como na súa elaboración na adega. E logo, que sean o reflexo da zona, é dicir, que non sean viños nin aí encorsetados, nin parecidos aos sino que sean viños particulares, que cada zona terá as súas peculiaridades. Hai zonas que están mellor dotadas para o viño que outras. O primeiro límite que ten que haber é se este é un alimento sano ou non. E iso que non marca o Ministerio de Sanidade. Que tú autorizas eso, que pode haber produtos insanos e que, igual que o tabaco, que a xente os toma as sabendas de que son insanos, pero reflexa na etiqueta. E xa está. Aí se solucionas un montón de problemas. Xa non vou falar de tema de traballo en viña, porque entonces aí estaríamos, digamos que me embarraría e non saldría do barro, non? Porque entonces seguramente muitísimos viños non podrían salir ao mercado. Exactamente igual que calquera outro produto. Se hai sulfurosos, dosis de sulfuroso, se hai enzimas non sei que, utilizanse enzimas non sei canto, se hai elementos transxénicos, que si os hai a día de hoxe no mundo do viño, que se reflexe aí, e logo que o consumidor, mirando unha etiqueta, diga sí ou non. Por que? Porque se non estamos engañando. Así acabaríanse as certificacións en ecolóxico. E biodinámica e a que che dé a gana. Eu, por exemplo, non certifico en ecolóxico non por unha cuestión solo económica, é dicir, que des que pagar con máis, sino por unha cuestión, de militancia personal. É dicir, se eu fago as cousas ben, aínda por riba teño que pagar. O sea, eu ofrezco a ti un produto san, porque ves comigo as viñas, ves a bodega, enseñoche o que queiras, durmes comigo se queres, e enseñoche o que fago. E eu, por facer eso, teño que pagar, aínda por riba. E unha bodega, un viticultor, que está utilizando a mellor durante o ano máis de 15, 16 materias activas de síntesis química que non teñen nada que ver co sistema natural e que van a aparecer nese viño, esa persona non ten que reflexar na etiqueta. Entón hai que buscar un xeito para que o resto vayan detrás do partido do día. Chamemos o que sea, participación, hacemos un tal, pero tal como presentamos, esta é mencía. Non ves, ten certa carga, non está mal. E logo aquí, é un pouco así que ahora estou correndo para cuidar e tal, é onde está o viño e onde está o traballo, vaya. Eu me fío máis dos que fai só en ecolóxico.
Porque é que creen nelo. Estes que ten, que son a maior parte das que hai en Galicia, ten ecolóxico convencional. Eu aí, entendes? Tú si crees en eso, só fais ecolóxico, non andas con trapalladas. Non fais o outro para si hai oportunidade de tal. Por si hai unha oportunidade comercial. Eso non é. Non é. Ou fais ou... É dicir, ou crees en Dios ou non crees. Aquí, yo, mira, creo en Dios nos días de semana e os días de fin de semana non, ou ao revés, non. O sea... Este me decía. O que máis me preocupa de un viño é si é san. En que nos diferenciamos nós? En que facer un produto saudable e en ter unha terra saudable, aunque este chea de ervas e aunque este tal, pero unha terra viva, saudable, con forza e con tal. Joder, nos vas a facer unha comparativa con estos que ten as terras que parecen cementadas da herbicida que lle botan e tal, é dicir, como nos pois ao mismo nivel? É dicir, como non se valora, e se nos pos, por que non se valora o efecto, por que non se fai unha analítica do viño? O viño canta Dios. O sea, sale todo o que levou a viña na terra e nas follas e en todo. Todos os tratamentos, fixemos unha analítica aquel viño e salían todos os tratamentos que deran algúis deles cando a planta era pequena, naquel ano. O sea, sale todo. Por que non se fixo eso? E entón na cooperativa se dice, este non ten residuo e este ten residuo. Claro, herbicidas, claro, aquí si se fixeran análisis para buscar os herbicidas, aquí a mitad dos viños, e houbera unha legislación un pouco tal, estarían prohibidos. Os blancos galegos estarían prohibidos a mitad, e os tintos parecido. A mitad non, moito máis da mitad. Cando se fala de viños naturales, moi ben, viños naturales. O viño natural é o viño que non ten sulfitos. Vamos a ser máis explícitos. O viño natural é aquel que na analítica ten menos de 10 partes por millón. Eu antes filtraba pouco e me poñían problemas por brillo, falta de brillo. Cando lle dixen, a ver en que reglamento pon que o viño ten que ter brillo, entón xa non poin falta de brillo, senón poin partículas en suspensión, aunque non as teña. O que dá calidade é a viña, é a terra, e a variedade, e o sitio onde estés, e a orientación, eso o sabían xa, todo o mundo sabe, non? Eu tecnoloxía non teño. Tens que ter unha tecnoloxía da hostia, porque algún por aí intentou facer sulfitos e tal, cual na tecnoloxía. Tecnoloxía ningún, home, non abras o depósito, ten a bodega un pouco fresca, mete a manguera si ves que tal, o depósito un pouco. Entón, Valdeorras é o que lle falta un pouco orgullo tamén, e un pouco... E logo, somos moi conocidos polo enfrentamento. As loitas de poder. É dicir, que é o que interesa? A gran industria que é o que interesa? E a todos os que se enchen páxinas de literatura e tal e cual. Pois é toda esa parafernalia, no? El equilibrio, tal e cual, non sei que. Un produto non pode ser equilibrio se é o que estou correxindo, se estou enchufando cousas por todos os lados. Ten que ser desequilibrar. Eso é desequilibrarte, non? É dicir, te meto por aquí, te sube outro parámetro, ou te baixa, entón lle meto por aquí para que tal, entón, que estamos facendo? Estamos facendo unha barbaridade. Cualquier ser vivo é equilibrado de natureza, a non ser que se este enfermo. Pois o que hai que ter é un material que non este enfermo, nada máis. Empiezo a trabajar en el año 2012, a recuperar viñas viejas y algunas eran de mi familia y bueno, eran viñas que durante años habían recibido tratamientos químicos, tratamientos de herbicidas, sistémicos, abonos químicos y un poco lo que intento es recuperar la vida en el suelo para que, bueno, que a partir de ahí comience una lucha biológica que permita que la planta y la uva estén siempre sanas, o lo más sanas posible sin aplicar ningún tipo de tratamiento químico, ¿no? Si no hay ningún tratamiento en la viña, que la bodega sea igual. No se aplica sulfuroso, no se filtra, no se clarifica, no se aplica tartárico y al mismo tiempo busco elementos naturales para fermentar. No hay control de temperatura en fermentación, se fermenta en barricas abiertas, en tinajas de barro que son frescas y permiten mantener una temperatura prácticamente controlada de forma natural y al final, bueno, buscas lo que viene siendo un vino natural. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero siempre representa eso, pureza y autenticidad. Sí que tenía miedo al principio de decir, joder, no hice nada de enología, mi formación es de biólogo,
pero bueno, había estudiado mucha microbiología y decía, bueno, el vino se ha hecho de forma natural, sin añadir, durante siglos y siglos. Si ellos lo hicieron antes, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Vamos a ver hasta dónde llega mi vino sin nada añadido. Yo creo que tienen que entender la carga química que lleva un vino convencional, en viña y en bodega. Entonces, bueno, es un alimento de alto riesgo. Cuando te dicen 2 copas de vino al día son beneficiosos, ¿no? Depende de qué vino. Entonces yo creo que es complicado esa línea. Después, hombre, un vino natural es un elemento saludable, o sea, es pureza. O que se busca de feito é intensificar, facer máis rendible a terra, a costa de calquera cousa. A costa da propia terra e a costa de todo o que se perde polo medio. Patrimonio cultural, patrimonio humano... É mellor que se che perda un 10% de cosecha, que desde o meu punto de vista, e que deas 2 tratamentos menos. Aquí non. Aquí vimos un pouco do tema da imaxe, non? Eu o que non quero é que se me perda unha uva que teña que dar 5 tratamentos máis. Solo polo que irá o veciño, entende? As miñas uvas están impolutas. Non hai unha uva que se perdera. Entende? Non se pensa un pouco en proteger... Joder, en protegernos, tío, porque ao fin e ao cabo son produtos químicos super duros, pero aquí no, aquí é polo que dirán. Luego venían las farmacéuticas o venía el que le vendía el sulfato de cobre y le dice, oye, mira, pero es que ahora hay uno sistémico y que si chove, pues, si llueve y tal, pues no tienes que volver a darlo y que esto te aguanta 15 días y tal. Entonces un poco, no por vagancia, pero como también gran parte de los viñedos se dejaron de... no se vivía de ellos, se tenían para hacer vino para casa. Pues claro, pues el hombre lo que quería era trabajar lo mínimo posible en él, ¿no? Entonces un poco porque se fiaban del señor que le vendía los productos. Segundo, porque creían que les era más cómodo. Tercero, porque los sulfatos sistémicos llevan un abono dentro, aunque no te lo digan, y entonces las cepas se ven súper turgentes, súper bonitas. Entonces, claro, el paisano decía, ostras, boto sulfato a mitad das veces, o sea, traballo menos. A viña está preciosa e tal. E me dice un técnico que estudiou nunha carreira que é mellor, pues cojo e lo hago. Despois, eso sí, das grandes empresas de fitosanitarios, que ches meten o produto polos ollos con veña isto, ahora isto, sabes? Y en Berín no es posible probar mucho vino de paisano hoy en día ya. Lo hay en los pueblos y tal, pero ya están con la mente en otro rollo, ya llevan el vino al laboratorio, ya le rectifican con no sé qué, digo, joder, macho, pero un vino que haces para ti, tienen más mierda a veces esos vinos que cualquier bodega industrial. Y los productos estos vienen a suplir todo lo que no se hace en la viña, ¿no? Hay una necesidad de aportar todo esto a los vinos, porque la materia prima que se está transformando no da esas sensaciones, no tienen un tanino bueno, no tienen redondez, no tienen equilibrio, no hay acidez, no hay buenas maduraciones, entonces hay que corregir. Y la figura del enólogo ahí se hace cada vez más grande, ¿no? Porque es una necesidad para las bodegas, ¿sí? De esa figura que tutele todo eso, ¿no? O sea, se pierde el tema agrícola y se gana en el tema industrial. Si tú intensificas o cultivo, a terra dá, pero dentro de 10 anos está morta, ou dentro de 20 anos, 3/4 do mismo a planta. Entón, aquí ven tamén o que hai que buscar é un equilibrio. É un equilibrio que non se busca tampouco, porque somos moi cortoplacistas a hora de producir, porque somos moi cortoplacistas a hora de gañar cartos, queremos gañar cartos enseguida. Y suelo hacer una reflexión, ¿no? Y es, cada vez tenemos más pestes en los viñedos, pero supuestamente la ciencia cada vez avanza más. Las farmacéuticas avanzan y cada vez me tienen productos mejores,
pero cada año hay más dependencia de esas materias activas y de esos tratamientos tal, y cada vez hay máis enfermedades. Non se pensaba se era mellor pa viña, non se pensaba se realmente era bo pa viña, simplemente que a viña non podía ter ervas, porque senón ese é signo de que non a cuidabas. Pero non se pensaba realmente se ti lle facías ben a viña, non, nada. O importante é que a viña non tuvera unha erva para que a xente vira que ti a cuidas. Pero si tú a mí me dijeras que una persona que trabaja en convencional, que le llamamos nosotros, ¿no? Que trabaja con sulfatos, con sistémicos y tal, me dices que nunca tiene mildio, nunca tiene nada, pues digo, coño, pues funciona. Eso es mentira. Las grandes bodegas tienen pérdidas muchas veces enormes de ataques de mildio y tal, y tratan cada 15 días de libre, o cada 14 o cada 12 días con los superproductos de la superfarmacéutica. Algo raro hay ahí, ¿no? Es decir, yo le llamo mentira, tío. No sé qué quiero ver, Tony. Es que a veces está muy fuerte. Bueno, está todo cerrado. Hay que ser máis labregos e menos viticultores. E sobre todo, hai que ser máis normales. Hai que ver que o mundo non o inventamos nós, porque chegamos, temos 20 anos e nos comemos o mundo e pensamos que o mundo acaba de empezar. Non? O mundo xa leva demasiado tempo e tomar as cousas con calma, mirar que hai moita xente que sempre o fixo ben, sempre o fixo ben, e aprender moito da xente que o fixo ben. E logo, pois, biodinámico que por enterrar o corno, por ter a finca tal, por facer as cousas co ciclo da luz, as fago. Por que nos temos que cargar etiquetas? Isto é como as faunas urbanas, non? Este é friki, este non sei que, este non sei cuánto, non? É dicir, por que se cada un somos diferentes? Por que temos que encasillarnos, poñer etiquetas, meternos case en unha secta, non sei que, donde hai un alemán que se fixo de oro gracias a eso e donde ahora nos venden os de Demeter unha certificación. Quen é biodinámico? O que fai o que dice o ruido de Stirner. Por que? Se ese home naceu non hai tantos anos, que é dicir, a naturaleza é moito máis bella. É biodinámico é por qué? Porque se non enterras o corno xa non, as fuerzas da naturaleza non funcionan. Entonces espontaneamente, as fuerzas da naturaleza non funcionan. Es que creo, bueno, pois eu religiosa as mínima, ningúa, eu religión ningúa. Entón non me vou a meter ahora nunha religión ahora de vello. Porque igual cumplen máis os paisanos desta aldea que nai de poda sin a lúa, que nai de fainada sin a lúa, que todos os biodinámicos que hai en Galicia, posiblemente, os paisanos desta aldea, e que como te vexan podar fora de lúa te chama a atención. Que é dicir, que non son biodinámicos, tú dille a ver se son biodinámicos. Iso que é porque teño que ser un tal, porque, entendámonos, por que temos que facer todo tan difícil logo para o consumidor? Por que se ten que complicar a vida ao consumidor en saber o que é? E parece que se non sabe que é analfabeto, entón como non entendo de viño me cambio para a cerveza. Solucionado. E dices, hostias, e cada día perdemos consumidores, somos tan guais, tan elitistas, tan non sei que, e hai que servir todo en unha copa por lo menos de un palmo de diámetro, porque se non, los aromas, non sei que, dicir, hostia, los aromas, joder, calquera cousa que acercas o nariz cando bebes, pillas os aromas, joder. Se hai plantas e plantas que non teñen un racimo xica, y si no te paran, te... Y bueno, en aquella mitad allá hice todos mis experimentos, mis pruebas. Cada vez vamos a un mundo más individualizado en ese sentido, que se busca la autenticidad. Intentar identificar un territorio, lo que puede ser un ADO, como un terroir, no tiene ningún sentido, o sea, es totalmente variable. Entonces, en ese sentido, yo creo que no tiene ningún significado. Me parece más auténtico el trabajo de una persona sobre el viñedo, intentando que se manifieste de forma natural. Demos cuenta que esto es un monocultivo, entonces es ciertamente agresivo hacia el medio natural, ¿no? Donde se asienta. Está claro que el territorio te va a marcar unas condiciones determinadas, pero no deja de ser otra variable más. Después estará la persona y en el mismo territorio
dos personas que trabajen de forma distintas van a dar distintos vinos. Tal vez una DO tiene hasta cierto punto sentido cuando quieren hacer un producto uniforme, pero no es representativo para nada de un territorio. O sea, yo puedo estar fuera de DO porque mis vinos, que no llevan nada añadido, ni levaduras, ni sulfurosa, ni nada, no representa lo que una DO considera como los varietales típicos, ¿no? Cuando realmente serían los que representarían el varietal, porque no tiene nada. ¿Qué pasa? Que mi vecino, si practica lo mismo que yo a 1 kilómetro, va a tener otro vino un poco diferente al mío, o sea, no se va a parecer en nada al mío. En viña, con los distintos tratamientos, empieza el problema. Si tú das herbicidas, si tú roturas el suelo, la uva ya está, la cepa está desestabilizada. Esa uva va a necesitar tratamientos. Va a necesitar seguramente abono foliar, va a necesitar tratamientos sistémicos para los problemas. La gran mayoría que hace ese tipo de viticultura de salvaje en suelos, de aplicación de mucho tratamiento químico, en bodega sigue la misma línea. O sea, él no se plantea que la uva tenga que fermentar sola. Es una entrada con cañonazo sulfuroso para matar absolutamente todo lo que pueda haber ahí vivo y a partir de ellos aplicar sus levaduras. O sea, partes de un sustrato muerto. Si partes de un sustrato muerto, el vino va a estar muerto. O sea, por mucha levadura bonita con sabores a fresas y a maracuyás que le pongas, siempre va a ser un producto artificial. Y en estas tiendas, además de esos sulfitos, ¿qué otros productos consigues para el vino? El bicarbonato para desadificar. Wow. Puedes comprar tanenol para que haya más tanino porque te falta por cualquier cosa. Puedes comprar eso. Goma arábiga porque es muy amargo, muy astringente y pedirlo tal. Puedes comprar jarabe de glucosa para hacerlo más dulce. Puedes comprar glicerina, O sea, digamos, ácido puedes hacer una láctico. Coca-Cola con- Ácido láctico. De hecho, tú puedes coger peras y hacer vino. Hoy por hoy, gente que no trabaja en la viña, entonces para poder conseguir un producto decente y acorde a su nicho de mercado, pues tiene que retocarlo de esa manera. Pues eso, como quieren coger 14.000 kilos por hectárea, eso va a quedar ácido. Entonces la única Ya. manera de hacerlo bebible es bueno, no es la única, pero digo, desacidificar es lo más fácil. La gente no tiene ni idea de lo que bebe, ni idea. Debería ser obligatorio que los vinos llevasen una contraetiqueta que pusiesen todos los productos que le añaden en bodega. Correctores de acidez, clarificantes, espesantes a veces, bueno, un montón de conservantes, niveles de sulfuroso brutales. Mucha gente te dice, el vino es natural ya de por sí, porque viene de la uva. Sí. Y ya. Y entonces la gente no sabe lo que bebe. Yo creo que se tendrían que plantear muchas cosas, que España sea el 8º, el 9º país consumidor del mundo, con unos niveles creo que son 4 veces inferior a Francia, a Italia, al Reino Unido, pero que seamos el primero en destilados, yo creo que tendrían que pensar un poco. Les preocupa eso, que somos el primer productor del mundo en litros, pero nada más. Ni cómo los vendemos, ni qué rendimiento sacamos, ni qué consumo tenemos dentro, ni la calidad de ese vino. Yo creo que un vino es bueno cuando te puedes beber con unos amigos una botellita tranquilamente, al día siguiente te levantas perfecto y tal. Es un catador, es muy difícil que lo vea. En un concurso, en una guía, es muy difícil que lo vea, yo creo. O sea, los alimentos han cambiado y hemos perdido la memoria gustativa. O sea, pues de la misma forma que los tomates ya no saben a tomate, y eso lo sabemos todos, la leche no sabe a leche. Bueno, pues nada te hace pensar que las uvas, tratadas de la misma forma que se están tratando los tomates, vayan a saber a uva. Cuando son las ferias estas un poco independientes, ¿no? La de tú y tal. Joder, yo me calzo fino, ¿eh? Igual veo 30 y pico vinos. No vinazos, pero joder, te bebes 30, 40 vinos, pruebas y tal. Te vas con una melopea interesante. Pero al día siguiente te levantas y eres persona, ¿sabes? Si no tienes este dolor en la cabeza, me levanto, ceno con mi familia, Sí, tal, sí, y es cierto. bien. Como te bebas media botella de un vino que no sea natural, normalmente acabas escarallado. Normalmente acabas escarallado. Y eso es importantísimo. Es decir, si no sano, no sano. Eso, para mí es... no sé, es donde veo cuando un vino, ¿sabes? Es donde puedes ver que un vino si te están diciendo la verdad o si te están mintiendo, ¿sabes? Yo lo veo mucho ahí. Que vamos a ver los vinos que huelen a maracuyá porque llevan una levadura en concreta que da aromas de maracuyá. Para mí ya no es un producto perfecto. Puede ser agradable de beber, ¿eh? Tan agradable como la Coca-Cola, pero ya no es un producto perfecto. O sea, un vino perfecto es un vino que sabe a la tierra que lo alberga. Para diferenciarte de otros territorios que introducen tu variedad, o la que tú pensabas que era tu variedad, pues tendrás que mostrar tu territorio, ¿no? El carácter. El carácter lo tapas con las levaduras y con la intervención en bodega. Toda intervención sí que hace un vino decente,
un vino sin defectos, correcto, tal, pero cuanto más intervienes, más carácter quitas de tu territorio a ese vino, ¿no? Entra X y sale X menos lo que sea, tú hagas dentro. No digo que la no intervención sea la panacea, ¿no? Pero bueno, hay que mostrar el territorio, ¿no? La mano del hombre es para orientar a la vid, pero no cambiar su estructura del vino, no modificar al gusto del consumidor, sino al gusto de la vid. No, el vino más auténtico es el que menos cosas tiene. Eso no hay vuelta de hoja, siempre y cuando no se estropee. Si luego el vino se ha estropeado, bueno, pues entonces ya no representa ni el viñedo, ni lo que quería, ni la cultura del pueblo, ni muchísimo menos. Pero el vino que yo creo que más habla del terreno donde está es el vino al que no le has hecho nada. Es decir, el vino que lo has fermentado y lo has dejado que se vaya haciendo. Eso es como yo lo veo. Tú colles a provincia de Ourense, búscame no mundo unha demarcación xeográfica tan pequena como a provincia de Ourense, unha provincia e que teña 4 DOs, non 4 subzonas de unha DO, senón 4 DOs diferenciadas. Ribeiro, Monterrey, Valdeorras e Ribeira Sacra. Donde? Todas coas súas castes, microclimas, diferentes suelos. Eso en moi pouquiños sitios do mundo se dá. Entonces, hai base para facer cousas? Non hai en ningún lado hai esta base. Y Galicia, mientras no recupere la sensación de viticultura y de elaboración, o sea, que el propio viticultor sea el que... Yo creo que nunca llegaremos a hacer grandes vinos. Con todos los defectos que puedes y errores que puedes cometer elaborando el vino, yo creo que es mejor que el propio viticultor lo elabore, que no que venga una persona de fuera y se lo elabore. En 35 años nos hemos olvidado un patrimonio cultural de trabajar la tierra, de cómo trabajarla, de cuándo trabajarla, de dónde trabajarla. No se plantaba viña en cualquier sitio. Los de antes sabían dónde había que plantar la viña porque veían, ahora vale cualquier sitio. Ahora viene una empresa de Rioja, compra aquí un monte y a plantar. Y eso no es viticultura, porque hay que saber dónde está. Eso van a ser tratamientos, el suelo va a necesitar aportes. Y entonces todo vale, todo vale. En Inglaterra, en Estados Unidos, eso está igual. Ahora estoy diciendo que no se debe hacer. Es que ahora fue una metafora. Bien. Ahora me lo diputado y sé que es amigo de esto. Pero él está en ecológico, está certificado. O sea, me parece una vergüenza. No te voy a decir más porque te iba a contar otra cosa que no te la debo de contar, pero bueno. No, me da igual, te la cuento. Y entonces en ese sentido es... Me olvidé de lo que estaba contando. Yo diría que hay sobre todo 3 zonas, son Burdeos, Borgoña, bueno 4, Burdeos, Borgoña, Piamonte y Crecente, ¿no? ¿A dónde vas a llegar? Te pregunto, sí. ¿Con qué? ¿Con esto? Sí. Sí. Venga, vamos. No, a mí la política no me gusta. Yo creo que para ser político hay que tener una condición de sinvergüenza de la que yo carezco. Fai plop. Como... Plop, sí. Pero eso é que ten vida. Sí, claro, sí que fai plop. Sempre fai plop. O hay gente que lo aprecia. Nada, tranquilo. Sí, contesta. No, yo creo... Luisa. ¿A dónde te van a dejar llegar? ¿Cuál es el... ¿A dónde llegas tú con esto? Es decir... Hace como lágrimas, ¿no?
hace un lagrimón. Nosotros tenemos un amigo, un buen Mira, amigo, mira, mira, ¿ves? Como lagrimea. que es un asesor, es un enólogo industrial. Joder. No contesta Bueno, los tranquilo. tacos todos que digo no los pongas, ¿eh? Dime, Toya. Que son 20.000 botellas en el mundo. O sea, es que es... La gente tiene mucha sed, ¿sabes? Y de lo de fuera es mejor. Y lo de fuera es mejor. Reyes católicos han hecho mucho mal en Galicia, tío. Sí, Porque no creo que muchas de las cosas que yo diga, si esto lo haces a través del CSIC, van a salir al mercado. O sea, van a salir a la luz pública o conviene decir... Vamos, Romero, ven. Yo tampoco fui demasiado tajante, pero ciertas cosas. A esto me refiero.